que este año vamos a iniciar con filosofía moderna, ¿verdad? Tenemos cuatro grandes áreas: filosofía, teología, Biblia y psicología, más los cursos que iremos eligiendo a lo largo del año. Bueno, cada vez ya nos conocemos todos, y empezamos con filosofía moderna. Hoy tenemos el encuentro aquí, probablemente el 28 lo hagamos en el SASPE. De todos modos, ustedes van a estar convenientemente avisados. Bueno, les cuento un poquito la intencionalidad de este encuentro sobre filosofía moderna y el año pasado la experiencia que hemos ido teniendo, ¿no es cierto? A mí particularmente me llevó a que fuera repensando algunas cosas que me parece que nos pueden ser útiles. Un desafío fuerte que lo charlábamos con el padre Ernesto y lo debatíamos un poco, es esto de la formación para nosotros los laicos. Entonces, pensando en eso, dos cositas quiero contarles. Primero, en cualquier momento los invito a que ustedes corten con preguntas, con cuestiones y demás, para ver que sea realmente estas 2 horas para poder, digamos, como intercambiar. Lo segundo es, siempre el tema es lo histórico con lo que hay, con lo que pasó en ese momento y con los desafíos que dejó. Pero a mí también me interesa, y por eso lo he incluido, cuáles son las consecuencias de estas cosas para nosotros hoy. Es más fácil en la filosofía antigua, por decirlo de alguna manera, y la medieval, quizás era un poco más fácil tener algunas derivaciones. Pero en estas y en los desafíos que tiene la filosofía moderna, hay muchas cuestiones y muchas de esas cuestiones son altísimamente controvertidas. Entonces, yo quise hacer una opción y por eso les quiero proponer 3 propósitos que me hice y después les cuento cómo fui estructurando este encuentro para ver si nos puede ser útiles, pensando fundamentalmente en que este es un espacio de formación para los que creemos y que somos laicos. Te voy a pedir, Elías, la tercera diapositiva porque las puse mal. La que sigue no, la otra. Esa. El primer propósito es conocer algunos aspectos de la filosofía moderna. Algunos, unos pocos. Ese es el aspecto cognoscitivo, es decir, lo que tiene que ver con que nosotros nos acerquemos a la problemática del conocimiento y a lo que significa el desarrollo del conocimiento. Además de que el tema del conocimiento es un tema que en la modernidad, ¿no es cierto?, se va a dar fuertemente. El segundo es que analicemos juntos los desafíos que presentan los saberes de la filosofía moderna para un laico del siglo XXI. Este es el aspecto analítico crítico. Quizás es el más importante porque no solamente recibimos algo, sino que tenemos que ponerlos en tensión y en movimiento. Y el tercero, que es el que me parece más fuerte, es que podamos relacionar la concepción moderna de ciencia y de naturaleza con la mirada que desarrolla el Papa Francisco, no toda la mirada, sino una pincelada, muy pincelada, ¿sí?, en la encíclica Laudato Si. Y este sería el aspecto propedéutico espiritual, porque sería un poco responder a: yo hago esto, ¿y esto para qué me puede servir? ¿Qué me ayuda a interpretar y qué me ayuda de alguna manera a comprender? Ustedes dirán después si les es útil.
Volvemos a la anterior y acá va un poco algunas ideas claves. Vamos a caracterizar algunas cositas de la filosofía moderna con los siglos y todo esto. Y les voy a proponer una perspectiva, que es ver dos cuestiones, ¿no es cierto?, rápidamente, y una tercera, que es la que más me interesa por la derivación que puede tener para nuestra comprensión actual de la naturaleza. El tercero es que esta propuesta, ¿no es cierto?, sea un desafío para nosotros los laicos. La cuarta es colocar algunos hitos en imágenes que uno pueda hacerse, reforma, contrarreforma, todo el contexto lo suficientemente abigarrado y problemático, ¿no es cierto? Y ahora pasamos a la cuarta. Hice un recorte de la perspectiva, que es esta: relación hombre, naturaleza, ciencia y los desafíos de la Laudato Si. Vamos entonces a la próxima, que nos hace ver un poco, bueno, qué es esto de la filosofía moderna. Este cuadro nos está mostrando, digamos, como una tertulia. Seguimos. Entonces, acá elegí de distintas cosas algunas cuestiones que me parecen que pueden ser significativas. Ubiquémosla. La filosofía moderna está comprendida entre 1453 más o menos, que es la caída de Constantinopla en poder de los turcos, y por lo tanto termina lo que se llama el Imperio Romano de Occidente. Recuerdan que el año pasado yo les había contado esto. Les había dicho que la periodización histórica, que es una periodización hecha desde Europa, por decirlo de alguna manera, recién ahora nosotros vamos a empezar a aparecer, por decirlo de alguna manera, terminaba la edad antigua y empezábamos la edad media con la caída del Imperio Romano, ¿no es cierto? Y ahora lo que vemos acá es la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no es cierto? Y de alguna forma comienza como un nuevo tiempo que hace un siglo que se viene preparando y se va a prolongar. Y se va a prolongar más o menos hasta el siglo XVIII, con el triunfo de la Revolución Francesa y con todo lo que significa la posrevolución francesa. Entonces, algunas notas de la filosofía. La filosofía va a empezar un proceso junto con la ciencia no va a empezar, se va a profundizar el proceso de independización entre tres campos de saberes: el de la ciencia, el de la filosofía, de la teología. Ese progresivo y, digamos, avanzado desarrollo de estos tres campos va a llegar un momento en que se van a oponer y va a haber uno de esos saberes que va a ser el que va a tomar el papel protagónico, que va a ser el saber de la ciencia, ¿no es cierto? Así como en la Edad Media el papel protagónico lo había tenido la teología, ¿no es cierto?, y las reflexiones teológicas, ahora lo va a tomar la ciencia. Y la filosofía progresivamente se va a ir laicizando. Laicizando significa que va a ir adquiriendo un tono cada vez más habitual del mundo, y ustedes lo van a entender enseguida cuando les muestres el contexto en el cual se está desarrollando. También hay algo llamativo, que progresivamente se empieza a abandonar el latín como lengua en la que se escribe. René Descartes va a ser uno de los primeros que va a empezar a escribir algunos de sus trabajos en esa lengua del Bajo de Francia,
¿no es cierto?, diríamos en Argentina, del arrabal francés, que era justamente el francés, y se va a ir abandonando lo del latín. Y hay, por otro lado, un desarrollo muy fuerte de la matemática, pero acá quiero decir algo, no de la matemática solo como conocimiento y como nosotros lo conocemos hoy, sino que enseguida vamos a decir de lo matemático, es decir, de una manera de mirar que no es el de las ciencias matemáticas solamente, sino que va a marcar la manera en la que se mire todo lo que nos rodea, el desarrollo de las matemáticas y de las ciencias físicas y fundamentalmente de la astronomía. Surge una idea que solo va a terminar por la mitad del siglo XX, junto con lo que se va a llamar la modernidad, que es la idea de progreso. La humanidad va hacia un progreso en todos los campos y fundamentalmente en el campo del conocimiento científico. Y esta etapa, así como la anterior, la Edad Media, estaba centrada en la reflexión sobre Dios, el conocimiento de Dios, el conocimiento del hombre como criatura de Dios, la comprensión de la naturaleza como que habla de Dios. Aquí la centralidad va a estar dada en el problema del conocimiento. ¿Qué puedo conocer? ¿Cómo puedo conocer? ¿De qué manera yo puedo obtener conocimiento? Y enseguida lo vamos a ver sin recurrir a las escrituras o autoridades que tengan relación con algún tipo de autoridad que sea o el rey o la iglesia. Por eso va a haber un progresivo proceso de laicización, ¿no es cierto?, que va a llegar a una ruptura, ¿no es cierto?, entre distintos campos y la prevalencia del conocimiento de la ciencia. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla este siglo XVI, XVII, XVIII y entrado el siglo XIX? Se empieza a producir progresivamente una legítima, cultivo del campo del conocimiento, de la ciencia y de la filosofía. Que esto ya lo había propuesto y ya salía de la medievalidad con Santo Tomás de Aquino y demás, donde había todo un desarrollo de reflexiones que confluían, pero a la vez eran independientes. Ese cultivo legítimo de cada campo del conocimiento empieza a distanciarse hasta que se empiezan a producir separaciones y después divisiones. Las ciencias particulares como la física y la matemática van tomando un rol protagónico y enseguida les digo por qué. En el Renacimiento, que es el primer momento o el antecesor de lo que se llama la Edad Moderna, justamente lo que se buscaba era rescatar todos aquellos aspectos de la antigüedad griega que de alguna manera ahora estaban impactando en este nuevo espíritu de los siglos, ¿no es cierto? Y en ese proceso del Renacimiento hay una característica que es el ascenso de la burguesía y la consolidación de los estados nacionales. Se descubren nuevas rutas de ultramar, va a aparecer 1492, vamos a aparecer nosotros, todo el continente americano, y se da la exploración de nuevos continentes. Y aparece la teoría científica con nuevos desafíos. Uno de esos desafíos fuertes, que algunos autores le llaman una revolución
científica es el heliocentrismo postulado por Copérnico, que, por decirlo de alguna manera, deja atrás el geocentrismo que durante más de 12 siglos fue la explicación de cómo estaba, digamos, cómo se movía y se desarrollaba nuestro universo. Se dan las reformas religiosas. Como ven, estamos en un periodo con muchas cosas, ¿no? Muchas cosas porque todo lo que es el avance en la humanidad, todo lo que es el desarrollo en la humanidad, todo lo que es el cultivo del conocimiento, tiene sus luces y sus sombras, diría Puebla, ¿no es cierto? Las luces es todo el proceso de descubrimiento y las sombras es todo aquello que va quedando en el camino porque prevalecen unos saberes sobre otros o una ideología sobre otros. Y se producen las reformas o las rupturas religiosas. El luteranismo, con Martín Lutero, ¿no es cierto?, que da toda la reforma protestante que nosotros conocemos y que hace algunos años celebramos los 500 años. El calvinismo, con el anglicanismo. Y entonces, en este periodo moderno tenemos 3 etapas esquemáticamente presentadas. El Renacimiento en el siglo XVI, el Barroco y todo el desarrollo de las artes, la belleza y el cultivo de este mundo, por decirlo de alguna manera, en el siglo XVII, y el Iluminismo, que para algunos es el triunfo de la razón, en el siglo XVIII, con un gran pensador de ese momento, que es Kant, y que culmina este saber. Cuando yo pongo estos datos, siglo XVI, XVII, XVIII, es como para ir ubicando algunos detalles. Ya lo habíamos hablado, que los movimientos se dan fuertemente y se dan antes de poner un tiempo y se prolongan en el tiempo, como es el caso que ahora vamos a analizar. La próxima. Ahora me gustaría decir contarles 2 cositas. Si estamos en un periodo donde hay 2 cuestiones que son fuertes, uno es el tema del hombre y el otro es el tema del conocimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos filosofía griega que yo les dije que hubo un paso que se llamó del mitos al logos, que era de la explicación, que tenía que ver con una mirada acerca de lo que en ese momento se consideraba los dioses y lo trascendentes y las explicaciones propias de las visiones religiosas de esas comunidades, y se pasa a una visión donde el ser humano quiere explicar con su propio saber y fundamentalmente con su propia razón las cosas. Bueno, acá se produce algo similar en esta problemática que es la problemática del conocimiento. ¿Por qué se empieza a producir algo similar? Y acá tendríamos que decir esto. ¿Dónde está la fuente del conocimiento? ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Quién tiene el saber? ¿Quién puede responder a las cuestiones de este mundo? Cuando hay unidad en el imperio, o como diría San Agustín, en los tiempos de bonanza, no es el tiempo antropológico, es el tiempo donde disfrutamos de los logros. Pero en los tiempos de crisis son los tiempos donde las cuestiones se ponen problemáticas. Y acá estamos en un periodo, ¿no es cierto?, donde la pregunta es, esta separación de otras iglesias,
el cuestionamiento a la Iglesia Católica, la aparición de nuevas visiones, nuevos continentes, desafíos, luchas, guerras, seres humanos que viven en palacios y seres humanos que viven pre-revolución industrial en un estado alto de indigencia. ¿Qué es conocer? ¿Qué puedo conocer? ¿De dónde viene la posibilidad de poder tener un conocimiento que me permita decir las cosas pueden ir por aquí o las cosas pueden ir por allá? La cuestión clave es, ¿dónde voy a encontrar la posibilidad de ir avanzando en la verdad? Este es el tema. Este es el tema. ¿Dónde encuentro esa seguridad? Entonces, en la modernidad, sí hay un proceso de crisis entre Iglesia y Estado. Hay un conjunto de acuerdos y hay un conjunto de crisis que se van ahondando cada vez más y se ponen cada vez más problemáticas. La filosofía en ese proceso de independizarse de la autoridad teológica quiere encontrar los elementos racionales para el desarrollo del conocimiento y para seguir, digamos, profundizando sus propios saberes, pero con enormes críticas a el cristianismo de ese momento. Pero no solo al cristianismo, digamos, mostrado por lo católico, sino con todas las otras rupturas y las rupturas nacionales que se van dando y que de alguna manera van presentando grandes desafíos. Entonces, ¿dónde está el origen del conocimiento? ¿Dónde yo puedo encontrar que de ahí puedo partir para conocer? Entonces, vamos a encontrar dos corrientes. Una corriente es el racionalismo y la otra corriente es el empirismo. Yo les quiero decir que esto es un esquema. Ustedes después lo pueden profundizar. Yo le puse ahí una bibliografía mínima para mirar algunas cuestiones centrales muy esquemáticas. Pero fíjense las derivaciones que esto va a tener para el mundo en el que nosotros vivimos. Algunas de las características principales del racionalismo que tiene a un filósofo y a un matemático, René Descartes, como el postulador de esto, dice lo siguiente. Primero, fue una corriente filosófica que considera la razón como la única manera de adquirir conocimiento. La única manera significa que sobre la razón yo tengo que anclar todo lo demás, la experiencia, las observaciones que realizo, las percepciones interiores que tengo. ¿Dónde está lo seguro? En la razón. ¿Ah? ¿Por qué? Descartes decía, la razón es la cosa mejor repartida entre todos los seres humanos. Por lo tanto, cualquier ser humano, con su racionalidad, con su razón, con esa capacidad que es capaz de acercarse a las cosas, ¿no es cierto?, puede conocer. Por eso, Descartes y todo el racionalismo van a defender la idea de que el mundo es un mundo ordenado y lógico. ¿Por qué dice ordenado y lógico? Ordenado porque la idea de orden es una idea que atraviesa tanto la filosofía como la teología como a las ciencias. Y enseguida después vamos a ver cómo es el tema de la ciencia. ¿El orden qué significa? Que cada cosa esté en su lugar y que cada cosa responda a las situaciones de acuerdo a lo que a cada situación
le es posible. Es decir, el hombre tiene que responder al hombre racional, a su racionalidad, la naturaleza tiene inscriptas sus leyes y demás. Y lógico, porque va a responder ese orden a una visión matemática. También les conté, me parece, cuando dimos filosofía antigua, que Aristóteles se pregunta ¿dónde yo voy a asentar la verdad de las cosas? No puede ser en la opinión. Tiene que ser en un conocimiento fundamentado. ¿Y dónde fundo ese conocimiento? Y para Aristóteles eso fue la lógica. Por lo tanto, la lógica que respondía a un determinado orden y a una coherencia que partía de axiomas que me permitían tener una seguridad y una certeza en el conocimiento para desprender otros saberes, me daba la seguridad de poder encontrar la verdad. Y por eso la razón y el pensamiento eran capaces de comprender eso. La razón y el pensamiento eran capaces de comprender ese orden y esa lógica que estaba inscrito en el mundo. Galileo va a decir que lo que el hombre necesita es tiempo para poder comprender eso. Por eso él decía tratar de comprender las leyes en las que está escrita la base del conocimiento de la naturaleza. El racionalismo en general consideró que el conocimiento de la verdad y la autenticidad de las cosas eran una cuestión del intelecto que con la racionalidad era capaz de penetrar en las cosas, conocimiento, y no en los sentidos que eran pasajeros, mudables y cambiantes. Por eso él no va a poder demostrar definitivamente la existencia de lo que llamó el mundo de la vida, por decirlo de alguna manera, cotidiana, lo extenso, lo que vivimos todos los días. Consideró que todo conocimiento era adquirido a través de la capacidad de razonar que podía ser ilimitada. Ustedes se van dando cuenta que esto sienta las bases para la idea de progreso. ¿Por qué? Porque lo que necesito es tiempo, desarrollo, saberes para poder llegar al conocimiento, porque la razón tiene la posibilidad de poder acceder. Bueno, el fundador René Descartes y sostuvo que solo a través de la razón se podían conocer ciertas verdades universales. Y quiero remarcar esto. Desde la antigüedad a la teología, a la ciencia y a la filosofía le correspondía poder conocer. ¿Qué era poder conocer? Era poder decir cómo son las cosas universalmente. Entonces, si decimos que este ser es un ser humano por esto y por esto, eso no es solo para este ser, sino que es para todos los seres que tienen esa característica. Por eso, en la antigüedad, y se continúa hasta este momento, el concepto es capaz de hablar de lo individual, pero también de lo general. El hombre puede ser este hombre o puede ser todos los hombres. Fíjense, esas son las verdades que buscan la ciencia, la filosofía y la teología. Y nosotros también hoy podemos decir, a ver, ¿cómo es esto? Cuando uno dice, a ver, ¿cómo es esto? No está diciendo simplemente que vos me cuentes lo que te parece. Cuando uno está preguntando eso, quiere saber cómo de verdad es eso para no equivocarme.
Y eso se llama un conocimiento universal. Y esto es propio de estos tres saberes. ¿Qué otra cosa sostuvo? Que el espíritu humano tenía ideas. A ver, las ideas son las huellas que deja en la conciencia o en la mente del ser humano las percepciones que capta del mundo exterior o de su propio mundo interior y el impacto que produce. En el caso, no sé si esto logro hacerme entender, y lo que dice Descartes es que esas ideas que tiene todo ser humano o estructuras mentales tienen la característica de que son innatas. Hay ideas que vienen con nosotros en el nacimiento. ¿Ah? Y esas ideas son las que nos permiten poder comprender el mundo y tener conocimiento universal. Y ahora les voy a relatar algo de Descartes. Por lo tanto, son previas al nacimiento y son dadas para él por Dios, el Dios de la razón que va a tener Descartes. Les cuento la vida de Descartes. Descartes, dos o tres cositas para comprender esto. Descartes es un creyente, ¿no es cierto? Un estudioso que estudia en las mejores universidades. De hecho, en La Flèche es el lugar donde él se forma en Francia. Y en todo su proceso de formación, él empieza a tener la sensación de que muchas de las cosas que le han dicho, él no tiene los elementos para poder defenderlo como se defienden los conocimientos que provienen de la matemática. ¿Ah? Porque él dice, esté yo dormido o despierto, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Pero hay otras cosas que cambian si yo estoy dormido o si yo estoy despierto. Entonces él dice, me doy cuenta que de muchas cosas que hasta ahora yo tenía certeza del conocimiento, ahora empiezo a perderlas, o esa certeza no se me viene. Y ahora voy empleando palabras con tanta claridad y distinción como si se me vienen las ideas de la geometría y de la matemática, por ejemplo. Por lo tanto, dice, yo quiero encontrar un primer principio de la filosofía que sea indubitable y tenga la certeza que tienen los conocimientos provenientes de las matemáticas y de la geometría. Recuerdan que René Descartes es el fundador de las coordenadas cartesianas, X e Y, ¿cierto? Entonces, él dice, ¿dónde encuentro esto para la filosofía? Digo entre paréntesis, estamos hablando del padre de la filosofía moderna con Descartes, ¿no? No solamente es el padre de la filosofía francesa, sino que es el padre de la filosofía moderna, pero además es el que, de alguna manera, marca los lineamientos de la ciencia y que va a repercutir después. Entonces él dice, voy a emplear como método la duda. Ya que no puedo encontrar certezas, voy a emplear como método la duda. A ver, no la duda que yo digo, ¿habrá acá una silla? ¿Habrá un pullover, lo que sea? ¿Habrá personas? Sino que la duda como método significa aquello que no se me presente como claro y distinto, lo voy a tener momentáneamente por no cognoscible.
porque quiero encontrar el primer principio de la filosofía. Esto lo lleva al borde del escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Dudar absolutamente de todo. No tengo ni... ¿esto es una silla? Sí, para mí es una silla. Para vos quizás es un pisapapeles, porque tenés todos los papeles en el pie. Perfecto. El escepticismo es el punto de vista de cada uno, es el punto de vista adecuado para decir lo que algo es. ¿No es cierto? Entonces él dice, me encuentro dudando de tal manera que no encuentro ningún primer principio de la filosofía. Y creo que lo único que se me presenta como salida es justamente el escepticismo. Y estando dudando, me doy cuenta de que no puedo dudar de algo. ¿De qué? De que pienso. Y si pienso, tengo que existir. ¿Por qué? Porque si alguien está pensando, es porque está existiendo. Y si existe, es justamente porque tiene la capacidad de pensar. Y dice, ahí encuentro el primer principio de la filosofía. Pienso, por lo tanto existo, que se me presenta como indubitable y yo no tengo que recurrir a ninguna otra cosa para poder afirmar esto. Esto fue lo suficientemente claro porque yo puedo ser totalmente oscuro. Esto se quedó más o menos. Entonces, ¿él qué dice? Establecí el primer principio de la filosofía. Pero su problema no era establecer solamente el primer principio de la filosofía, sino era cómo. A través de la razón. A través de la razón. A través de la razón natural. Un principio que se le presentaba indubitable. Y por lo tanto le daba la certeza del conocimiento. Entonces dice, segunda idea, encuentro en mí una idea que yo no pude haber producido. La idea de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un ser finito y limitado, demostrado hasta ahora que no pude encontrar nada. ¿Cómo es que tengo en mí la idea de un ser infinito? El segundo principio es que Dios tuvo que haber puesto esa idea en mí. Y entonces él empieza a hacer todo un proceso de deducción. De hecho, su libro se llama así, Los principios para guiar lógicamente el conocimiento, ¿no es cierto? Empieza a hacer todo un proceso racional de deducción, hasta que llega a preguntarse si puedo hablar de la existencia de mi cuerpo y de la existencia de todos los entes y ustedes, y ahí no encuentra con la misma certeza la existencia de todos los seres. Entonces, lo que me parece también importante para cerrar con esto así rápidamente es que fue de gran influencia para el desarrollo de un pensamiento laico que no recurra a la teología para poder hacerlo, que eso va a dar el laicismo después. Y algunos autores dicen esto, otros dicen otra cosa y demás, pero que esto funda también todo el tema de lo antirreligioso. Y de hecho, esto va a culminar en el racionalismo del siglo XVIII, donde la razón puede explicar todo. Y ahí está consumada la idea de progreso, que no solamente la razón puede explicar todo, sino que a medida que vaya desarrollando su conocimiento, va a llevar a la humanidad y a todos, digamos, y a todas las producciones de la humanidad a un desarrollo cada vez mayor y cada vez más profundo. El racionalismo. Por esta misma época, pero ya no en el continente, por decirlo de alguna manera, sí en el continente,
y no en el continente, en el sentido de poder compartirlo, aparecen las ideas del empirismo. Porque uno puede decir, bueno, pero ¿y la experiencia? ¿Nunca tiene razón? Entonces, el empirismo es la otra corriente, y ustedes se dan cuenta que a medida que yo voy diciendo esto, es el debate que también de muchas maneras se tiene hoy en lo que estamos viviendo. Bueno, ¿y dónde están las razones para esto? Y otras personas dicen, no, lo más importante es la experiencia. Entonces, ¿qué dice el empirismo? John Locke, un inglés que va a la cabeza. El conocimiento no necesita ser algo objetivo. Objetivo significa algo que yo coloque en algo la posibilidad de decir lo que es, pero teniendo el acento en mi razón. Dice, el conocimiento es subjetivo. Es decir, nosotros, los seres humanos, somos los que producimos el conocimiento. ¿Y dónde encontramos el fundamento del conocimiento? Descartes decía, en la razón y en las ideas innatas. Ese conjunto de ideas que yo traigo con el nacimiento. John Locke y toda la escuela empirista va a decir no. El conocimiento se basa en la experiencia. Experiencia no significa solo que yo haga experiencia, sino en todas las sensaciones que me impactan y que me dan los objetos del mundo exterior. Por eso, un poquito más adelante se va a hablar de la ciencia empírica. Y si ustedes quieren decirlo hoy, esta es la corriente que más primó, porque hoy la mayoría de la gente dice, ¿vos tenés experiencia de esto? Ah, entonces no vale. ¿Está? Esta es una de las corrientes más fuertes que ha primado enormemente, ¿no es cierto? Porque, y que además, y con esto me adelanto un poquito, es el gran problema actual que entendemos por experiencia, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que yo tenga experiencia, que yo haga experiencia, a que yo crea que la experiencia es que yo toco la tecla y se enciende la luz. Pero se basa en la experiencia de un individuo y en su percepción de la realidad. Por lo tanto, acá sí se inaugura lo que Descartes no quería, el conocimiento tiene mucho de relativo. El conocimiento tiene mucho de relativo porque juega un papel fuerte el individuo y sus propias percepciones. Les cuento un detallecito más antes de ir al recreo. Descartes decía, ¿cómo yo puedo encontrar la certeza del conocimiento? Si algunas veces digo frente a una situación, ¿yo la soñé o ya viví esto? ¿No les pasó a ustedes? Bueno, Descartes lo decía así. Dice, estoy sentado frente al fuego. Él había terminado una guerrita, ¿no es cierto? Una guerra. Entonces había vuelto, estaba sentado frente al fuego. Lo dice en su libro. Aquí estoy sentado frente a la chimenea y me pregunto, ¿no es cierto? ¿Esto lo viví o lo soñé? Entonces dice, ¿cómo puedo confiar en algo tan lábil como es la percepción? El empirismo dice, la percepción es parte de la realidad y es la que me brinda los datos de lo que las cosas son y de lo que el mundo es. Por eso los conocimientos se nutren en base a experiencias internas, emociones, pensamientos, recuerdos, y externas, lo material, lo físico, el impacto de los colores. Bueno, Locke tiene todo un trabajo enorme sobre cómo impacta todo esto en el ser humano.
Por lo tanto, se contrapone en que la mente no posee ideas naturales innatas, sino que tiene que adquirirlas mediante el conocimiento. ¿Qué es entonces el conocimiento? Que el individuo extraiga de los objetos del exterior o de su propio interior, se deje impactar por las sensaciones, los colores, las percepciones, los gustos y demás, y eso deja una huella, que es lo que decía hoy, no la escribe esas ideas innatas, sino que la huella que deja es el conocimiento, que es lo que perdura en mi mente. Y que a ser provisto por las experiencias es limitado ese conocimiento. La manera de aprender y que fue la que se usó en todo el mundo en la primera mitad del siglo XX, el aprendizaje por experiencia, para los que son docentes, pues cuando se quiere romper con el positivismo, se empezó a trabajar el aprendizaje por experiencia, y la manera es el método inductivo. Parto de lo particular de esto para construir un conocimiento universal. Eso es lo inductivo. Partiendo de lo individual, yo voy generando conocimiento, ¿no es cierto? Produzco una primera generalización, lo contrasto con el mundo fenoménico y empírico y armo y extraigo una conclusión universalizable. Bueno, la otra cuestión es que si Descartes recurría a ese primer principio que pudo haber sido Dios, que puso algunas ideas en nosotros, aquí la problemática no está en la moral, sino en el sentimiento humano que tiene experiencias a la hora de vivir esas experiencias. Y esas experiencias nos dejan huellas legítimas en nuestra vida. Bueno, ¿y hasta acá? Es abigarrado esto, pero ustedes enseguida, estoy seguro, se han dado cuenta que estas dos posiciones presentadas tan esquemáticamente, hoy de alguna manera están constantemente dando vuelta en el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Y esas dos posiciones tienen algunas problemáticas muy serias que han repercutido en el siglo XX, y cuando veamos filosofía contemporánea las vamos a ver. Me parece que acá tendríamos que hacer un corte, ¿no? Porque son las 16:30 y entonces hacemos 10 minutitos. Si quieren, preguntamos, interactuamos un poco y vamos a la segunda parte. Yo me fijo en lo que teníamos para esta segunda parte, ¿no? Me preguntaban por Kant, entonces yo le decía que después de estas dos posiciones del empirismo y del racionalismo, hay un trabajo en el finales del siglo XVII y del siglo XVIII, que es otro gran pensador, que no lo coloqué aquí, que es Immanuel Kant, y es un poco donde va a encontrar no una síntesis, sino una superación de esta dicotomía, por decirlo de alguna manera. Estoy presentando las cosas muy esquemáticamente y les pido disculpas, pero me parece que es el primer momento en donde la experiencia y la razón van a encontrar un lugar para el conocimiento. Y ese es el fundamento para los que son educadores de lo que en los años 80 se llamó el enfoque psicolingüístico y que se empezó a utilizar en las escuelas y se dejó de usar por los años 2000 y demás, por todas las enormes dificultades que eso fue generando. El fundamento filosófico estaba ahí. Y me preguntaban por la problemática, algunas cuestiones que se desprenden hacia la problemática
jurídica, ¿no es cierto?, especialmente actual. Yo no conozco mucho de derecho, sino más bien de la filosofía jurídica, entonces le decía algunas ideas en relación a eso. Ahora lo que les quiero contar es, si pasamos esta diapositiva, entonces les cuento. Hay como grandes cosmovisiones. Un pensador de los años 60, Thomas Kuhn, retomó una vieja tradición y le llamó paradigmas, ¿no es cierto? Que podemos decir hay como tres grandes modelos epocales. El de la antigüedad y la medievalidad, que comparten una cosmovisión del mundo, la modernidad, que tiene otra cosmovisión, y la contemporaneidad, que podemos decir es esa visión, pasemos a la otra, que algunos autores, como Rubén Pardo, un argentino, le llama paradigma premoderno al antiguo y medieval. Pasamos a la siguiente. Después habla del paradigma moderno, que tiene que ver con la filosofía moderna, ¿no es cierto?, donde aparece esta cosmovisión que acabo de contarles, y puse aquí un árbol porque ahí va a culminar en la evolución. Y el próximo es el paradigma actual, que también se le llama posmoderno, tardomoderno. Cuando digo actual, digo después de los años 50 hasta no sé cuándo, y pudo haber terminado la posmodernidad, por decirlo de alguna manera, terminó con el año 2000. Hoy estamos en un pos de muchísimas cosas. Estamos en la posmodernidad, en la poseducación, en la posmoral, en el poshumanismo y el transhumanismo, temas que esos últimos me apasionan enormemente porque creo que no se están ventilando y tienen un montón de desafíos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver con la filosofía contemporánea. Lo que ahora quiero contarles rápidamente es algo que no tiene nada, no lo escribí yo ni lo pensé, es de este autor que les acabo de contar, y voy a retomar rápidamente, Elías, si lo pasás, lo que significa esto del paradigma moderno. ¿Qué pasó? Progresivamente, decíamos, se dio una desacralización o una secularización. Estamos pensando en Europa. El padre Ramiro Cantalamessa, en el año 2017, nosotros estábamos con mi esposa en unas charlas que él estaba dando, y nos decía, no solamente Europa es poscatólica, sino América Latina. Entonces nosotros le decíamos, bueno, América Latina no sé, Europa nos quedó claro que era poscatólica, ¿no? Hoy no sé qué decir, pero esa desacralización y secularización progresiva se concretó en el siglo XX. Y progresivamente en esta modernidad se van separando esferas y ámbitos. Lo profano y lo mundano, ¿no es cierto?, por un lado, y lo religioso y lo eclesiástico por el otro, según sean los países y los siglos, con situaciones bastante disímiles, pero donde este proceso se va dando. La próxima. Y se da esta separación progresiva entre Iglesia y Estado, hasta que en gran parte de los países se da una división total, y junto con eso la idea de la religión de la ciencia. La religión, en ese proceso de secularismo, acercada a mitologías para creer en el peor de los casos, para creencias individuales de cada uno en el mejor de los casos, y la ciencia como el saber estricto, racional, empíricamente demostrable y seguro en sus afirmaciones. Por eso escucharon aquí hasta el cansancio una versión que desde los años 50 se dio y se enseñó en casi toda la educación, que se pasa de un teocentrismo medieval a la centralidad de los problemas
prácticos mundanos en la modernidad. Como si antes no se hubiesen preocupado por las cuestiones prácticas y mundanas. Basta leer en la antigüedad los libros como la biología de Aristóteles para ver sin ningún tipo de instrumento, las observaciones pormenorizadas de Aristóteles sobre la biología te dejan boquiabierto. Por lo tanto, la observación, ¿no? O todo lo que significa la observación de las esferas celestes, como se decía en su momento, en la medievalidad, ¿no es cierto?, para describir a Dios, para describir el cielo, y la observación de la naturaleza para reconocer sus ciclos, el cultivo y una cantidad de cosas. Pero esto es lo que clásicamente se dice. Esto lo paso. Entonces, esto sí me interesa, porque va a repercutir en lo que queremos decir. ¿Cómo se puede caracterizar ese largo proceso de secularización que llega hasta nuestros días? Entonces, ¿qué es esto de lo moderno? ¿Tá? Y esto es una afirmación fuerte, pero muy real. La esencia de la modernidad, por lo que les acabo de contar, es el ideal de una racionalidad plena. Cuando dice la palabra esencia, quiere decir, ¿qué es lo que constituye propiamente el desarrollo de todo conocimiento? Es adquirir una racionalidad plena. ¿Qué significa? Que el ser humano, a través de la racionalidad y de su razón y de todas las facultades asociadas a la razón, pueda llegar al conocimiento pleno de este mundo en el que vivimos y de su propio mundo interior. Concretado eso en todo lo que se llama el conocimiento de las ciencias experimentales o las ciencias naturales, que fundamentalmente estallan a partir del siglo XVII, toda la copia que las ciencias sociales intentaron hacer a finales del siglo XIX y principios del XX, su independización y todo lo que implicó eso para las ciencias humanas. ¿Qué significa esto? Una racionalidad plena. Estas afirmaciones son muy fuertes, pero es para dejarlas así como ideas para pensar. El mundo en el que vivimos tiene un orden. ¿Cómo es ese orden? Racional y matemático. Racional porque lo puedo conocer, y matemático porque es lo que me garantiza que si A es igual a B y B es igual a C, C es igual a A. Hoy a eso le decimos el pensamiento único, ¿no es cierto? Esa estructura, ¿no? Acá, matemática significaría eso. Segunda cuestión, una confianza absoluta en el poder de la razón. Esto culmina en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y en todo el desarrollo del conocimiento, tanto cognoscitivo como práctico, ¿no es cierto? Es decir, la razón no solamente dirige el conocimiento para comprender lo que algo es, sino además para poder actuar. ¿Para qué todo esto? Para alcanzar algo que es fundamental y que hoy, me lo decías, está totalmente relativizado en este momento, y después vamos a ver por qué. Alcanzar un conocimiento universal para todos y necesario. Significa que va por aquí. ¿De qué cosa? Del mundo, y que permita formular a la vez un modo de comportarse de los seres humanos que tengan validez universal. Estados nacionales y justicia. La garantía de todos los nuevos estados es justamente poner la base en la justicia que iguala, por decirlo de alguna manera, en todos los seres humanos. Y la creencia en el progreso social como consecuencia inexorable del desarrollo de la ciencia. Y acá aparece una idea que es muy fuerte. Todo proceso de innovación en ciencia es en sí mismo bueno, porque está dirigido por esta racionalidad, que su camino es el bienestar de todos los seres humanos. Esta es la idea
de progreso. Bien, seguimos un poquito más. Ahora, desde aquí nace la idea de la ciencia como un conocimiento superior. Otra cosa que me interesa que quede claro. Si hoy hay conocimientos científicos, filosóficos, teológicos, el conocimiento que puede decir la verdad de la milanesa, ¿cuál es? El conocimiento científico. Si ustedes quieren, analicen lo que pasó con la pandemia, ¿no es cierto? Está clarísimo. Y de ahí en todas las cosas. Por lo tanto, la ciencia es el modelo del conocimiento. Vos querés estudiar, conocer algo, saber cómo dirigirte, qué metodología, la ciencia te lo dice. Razón y verdad son pensados casi como sinónimos. ¿Por qué? Porque la racionalidad, la cosa mejor repartida entre todos, es la que es capaz de lograr a eso. Pero esta racionalidad va a empezar un proceso de reducción progresiva que se va a llevar a razón científica y por lo tanto se va a derivar en verdad científica. En el año 1985 se hizo el Congreso Mundial de Ciencia y fundamentalmente del desarrollo del conocimiento científico en Buenos Aires. En ese encuentro mundial estuvieron Watson, Crick, que son los dos premios Nobel que descubrieron el ADN, y la decodificación y demás, y el doctor Oro, que es otro del equipo de ellos. El doctor Oro cerró, no recuerdo si cerró o abrió esa conferencia y fíjense lo que dijo afirmando esto. Él terminó esa conferencia diciendo: no todo lo que la ciencia puede hacer, debe hacerlo. Esta es una afirmación muy fuerte, porque ahí se debatieron unas cuantas cosas. ¿Cuándo me muero, por ejemplo? ¿Cuándo hay muerte? Nadie sabe cuándo se termina muriendo. Decimos está muerto, ¿está? Definitivamente, científicamente, empíricamente, totalmente demostrable. Cuando alguien está en estado de vida vegetativa, ¿qué tengo? ¿Un vegetal? ¿Un ser humano? ¿Tá? Estaba en desarrollo toda la problemática de la experimentación, decían, con animales y todo eso. No, con seres humanos y demás, tal como hoy, con todo lo que eso implica. Entonces, no todo lo que podemos... es un principio ético. Yo no tengo la obligación de que si puedo, ¿tá? Por eso tiene tanto peso este tipo de afirmaciones. Bien, la otra cosa que quiero decirle, que lo vamos a pasar rápidamente para poder afirmar algunas cosas, y esto se los voy a contar. Esto es para poner agua en mi molino, ¿no es cierto? Entonces les pido disculpas, pero es esto. Pero es esclarecedor porque acá vienen algunas cuestiones. Cuando el biólogo habla del bios, una de las traducciones es vida, así rápidamente, por decirlo de alguna manera. Después al padre Ernesto le podemos pedir el espíritu del griego para que nos lo traduzca, que conoce muy bien todo esto. Para hacer biología, yo necesito dar por sentado que existe la vida, si no se me cae. ¿Ah? ¿Qué es la vida? Es una pregunta filosófica. Estos proyectos científicos tienen un fundamento filosófico en la modernidad, por eso aparece Descartes, un fundamento filosófico sin el cual la estantería de la ciencia se cae, porque necesitamos de esa base desde donde construir el hecho del cual estamos hablando, ¿no es cierto? Por eso
la ciencia moderna de la que nosotros somos herederos, nosotros no somos herederos de la ciencia antigua, de la ciencia que se desarrolló en la medievalidad, para nada. La concepción de ciencia que nosotros tenemos hoy se gesta, se desarrolla, se pone en marcha y demás en este contexto de la filosofía moderna y del desarrollo y el avance científico de la ciencia moderna. Por eso hay tres aspectos centrales en este proyecto filosófico de la modernidad: la idea de razón y razón universal y conocedora hasta la esencia de las cosas, la idea de verdad, la verdad es alcanzable y es racionalmente alcanzable, y la idea de objetividad. ¿Ah? Es decir, así como está la idea del sujeto pensante, pienso, luego existo, eso, pienso, luego existo, está mostrando, por un lado, toda la grandeza de la subjetividad humana, pero por el otro lado está mostrando la otra dimensión del proceso cognoscitivo, que es aquello que quiero conocer, la objetividad. Y recién charlábamos, que creo que yo ya lo dije antes, el que yo pueda tener objeto, que a los seres humanos, lo propio del ser humano es que le falte 5 para el peso. ¿Tá? Eso es su finitud, pero también es su inacabamiento en tanto proyecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, porque esa finitud necesita de sí, de los otros y de Dios. Es propio del proyecto del ser humano. En cambio, todos los otros seres vivos están culminados y terminados en lo suyo. Por eso, lo otro, ¿cuál es la diferencia entre este mono todo peludo y este otro mono, por decirlo de alguna manera, que va a ser el ser humano? En que cuando tocó la pared dijo ua ua y dejó la mano plasmada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo otro, decimos nosotros, el otro, el Dios, es el que termina su obra, por decirlo de alguna manera, en mí. Entonces, la objetividad es justamente la capacidad de poder preguntarse por lo otro. Decían los griegos, ¿cuándo haces filosofía? Cuando tomás distancia. Si yo tengo esto aquí, acá adelante, ¿no es cierto?, no veo. En cambio, solo puedo empezar a verlo cuando tomo distancia con eso, cuando puedo objetivarlo, por decirlo de alguna manera. Eso en ciencia se convirtió en central. No contaminar el objeto con las miradas del sujeto. ¿Cómo hago? Tengo que buscar un método, un camino para poder garantizar eso. Y por eso la ciencia moderna tiene fundamento filosófico. Sigamos un poquito más. Bien, un poquito más. Un poco más, ya todo lo dijimos. Bueno, ¿cuáles son los supuestos sobre los que se erige el pensamiento científico moderno? Ahora voy a todo el proyecto científico de la modernidad. ¿Cuál es la característica que lo hace central? No en esto, que es lo que en general se ha transmitido a nuestro siglo, en su carácter experimental. No, porque Aristóteles ya experimentaba, como les expliqué hoy, la medievalidad experimentaba en una cantidad de cosas. La experimentación era parte de los procesos. Por ejemplo, en la época anterior a Aristóteles, la experimentación era parte del desarrollo de lo que se llamaba la tecné, el desarrollo de cosas para la vida, y se experimentaba.
tampoco está dada en la prioridad otorgada a los hechos. Sí en eso, pero no en eso encuentra su fuerza. Tampoco en la utilización del número y de la medida, que es el cálculo matemático, podemos decir. ¿En qué entonces? ¿En qué se funda todo esto? La esencia del proyecto de la modernidad se encuentra en un a priori. Y ahora les voy a decir qué significa a priori. A priori significa un saber que me lleva a la convicción de algo que no sale de la experiencia. Es previo a la experiencia. Yo voy a la experiencia con eso, porque nadie va a hacer experiencia vacío. Ese a priori es lo matemático, no la matemática, lo matemático. Y eso matemático es la comprensión que se va a trabajar. ¿Qué quiere decir? La precomprensión del sentido de la realidad en estos términos. ¿Qué es la realidad? Aquello que puede ser calculado y medido. A ver, una más y les digo una cosita. ¿Qué es lo real entonces? Lo calculable. No el cálculo desprestigiado, sino lo calculable, en el sentido de aquello que yo puedo registrar. Por esto, bajo el paradigma científico de la modernidad, adquieren mucha relevancia como consecuencia el uso de las matemáticas. ¿Qué se hizo currículum? Hoy evaluamos un proyecto nacional de educación. Los chicos necesitan más matemática y lengua, porque no saben operar. Con esto no estoy criticando a los docentes de matemática ni a la matemática. Estoy diciendo cómo esto llegó a inundar todos los procesos. La importancia se explica en que, y acá viene lo otro, por el hecho de que lo matemático es la clave de lectura de la naturaleza. Galileo decía: quiero conocer la naturaleza. Para ello, tengo que acercarme a ella, someterla, extraer sus leyes para el ser humano. Díganme si la propuesta de Galileo no está hoy absolutamente concretada. Con esto no estoy diciendo que Galileo sea malo, porque estoy sacando una frase de él, pero esta frase es tradicional en Galileo. Hoy está concretada. Cuando a mí me dicen la teoría es una cosa, la práctica es otra, le digo, vamos a Galileo, lo leemos y miramos la naturaleza hoy. Por eso traje la Laudato Si. ¿Por qué? Porque todo el proyecto de la modernidad es un proyecto de dominio de la naturaleza para someterla a los arbitrios o a las necesidades del ser humano. Son invariables, pueden ser conducen a la naturaleza y la llevan a su fin.
El gran problema de todo esto es que todo el proyecto de la modernidad quiso someter algo que es el desafío contemporáneo, y lo vamos a tratar después, que es el desorden, el caos, la incertidumbre, el alea. Toda la ciencia moderna trata de someter todo lo que no pueda ser legalmente comprendido. Legal en el sentido de leyes centrales. Sí. Que es ir en contra del orden natural. Sí, sí, sí. Y esa legalidad da otro nivel, que es el nivel de la teoría, ¿cierto? Los tres niveles en los que se trabaja es hechos, leyes y teorías, tradicionalmente para conocer. Sí, es así. Por eso, sí. Recién nombraste a Aristóteles y cómo observaba y dijiste los celestes. Dijo Galileo. Celeste era la hija de Galileo cuando son monjitas, se puso María Celeste, creo. Y Galileo había hecho algo muy bueno, aparte de lo que dijiste, que cuando le dijeron, bueno, demostraron en el hecho de que si la Tierra rotaba o no, porque ya le habían dicho que sí rotaban la luna, pero y él se equivocó ahí porque tomó el mar. Pero había hecho un experimento muy bueno que era un caballo que corría y tiraba una bola. Y la bola corría y se caía. Ella misma fue lo que hizo Maca con la teoría de la relatividad. Sí, lo que se hizo es la claro, la observación es como que, digamos, la ciencia que tenemos conocimiento de a poco va como que la misma experiencia la va repitiendo y va haciendo pasos y va avanzando. Entonces, claro, la matemática como el hecho de poder medir algo, tocar cierto valor. Entonces, yo, claro, el filósofo así, colocaba algo, sacaba, yo razonando. Y acá el pensamiento, y yo estaba pensando recién, cuando ahora está la parte ahora que yo explica, no sé si yo alguna vez yo, cuando está el aprendizaje estadístico de enseñar la gramática. Y hay una parte que es aprendizaje supervisado y no supervisado. Pero siempre se hacen cálculos, los cálculos son enormes. Computacionalmente, la computadora es una red de algo. Entonces hay que achacarlos. Y esos cálculos siempre terminan yendo a un algo que se inspira en la biología, o en el neurón, en la biología, con un modelo neuronal, algo que es descartando. Y entonces, como que se pone mucho matemática, mucho cálculo, ir aprendiendo mucho, pero terminamos siempre no en algo filosófico, sino en algo que el humano en sí no lo puede calcular con el uso de las máquinas que hoy existen. Sí, estaba pensando que lo que estás diciendo va mostrando como una lógica de qué es lo que pasa, pero hay un puntito que lamentablemente no puedo seguir porque ya tenemos que cortar. Acá es muy fuerte decir que no es la matemática como herramienta de lectura formal de la realidad, sino que es lo matemático como el cálculo y la medida a la cual se reduce la realidad. Y por eso dame pie para introducir el segundo tema. Esto genera una racionalidad que es lo problemático, que se llama racionalidad instrumental. De querer conocer el fenómeno en su totalidad, yo ahora lo que quiero conocer es el para qué me sirve y me es útil, instrumental. Y lo que pasa de la ciencia moderna a la contemporánea es la racionalidad instrumental. Por eso los valores, la religión,
el ser humano, las ciencias sociales y las ciencias humanas y la filosofía no son conocimiento científico, porque no responden a esta racionalidad. Y si quieren serlo, tienen que ingresar a esta racionalidad. Por eso todo el debate que, en el caso de algunos de ustedes lo saben, de finales del siglo XIX y siglo XX, por la cientificidad. Pero acá la problemática enorme es que se reduce la racionalidad moderna a racionalidad instrumental. ¿Tá? ¿Qué significa esto de racionalidad instrumental? Que, y ahí viene lo matemático, no la matemática como saber, que lo único que es científicamente demostrable es lo que puede ser calculado y medido. Y la culminación de eso se encuentra en el positivismo, ¿no es cierto?, francés, y en el materialismo, con lo que implica, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es el eje de este proceso. Este proceso es el que es uno de los telones de fondo que conoce muy bien Francisco de las consecuencias del siglo XX, por la cual él hace una encíclica tan fuerte como es la Laudato Si. Si ustedes quieren decirlo, vamos a pasarlo, porque si ustedes quieren que lo digamos de alguna manera, ¿no es cierto?, esta racionalidad instrumental lo que hace es llevar a todo lo que no sea científicamente cognoscible al plano de la subjetividad. Y todo lo que es científicamente cognoscible fue a parar al plano de lo que podríamos decir el objeto. ¿Y qué es el objeto? La cosa. ¿Y qué es la cosa? Aquello de lo que yo me sirvo, pero cuando ya no lo necesito, lo puedo descartar. Este es el gran problema que tenemos hoy de la relación del hombre, no solo con los otros hombres. Todo el trabajo del siglo XX fue ese, ¿no es cierto?, a nivel antropológico, con todos los desastres que hubo, Auschwitz, los campos de reeducación de Rusia, bueno, por decir dos, pero todo lo que pasó, y por lo cual se genera lo que se llama un nuevo humanismo, ¿no es cierto? Porque el humanismo moderno que acompaña a esta ciencia, ¿no es cierto?, es un humanismo que también va a reducir al hombre, pero a lo abstracto y a lo jurídico. En eso que hablábamos antes, en ese sentido, la naturaleza sería persona, diría, cuando hablábamos antes de... en este sentido no. Sigue siendo otra realidad con la que convivimos, pero persona no. El debate grande es el que vos planteabas, decir que el orangután pedir su habeas corpus porque es una persona, individuo no humano. Yo la palabra que más leí es individuo no humano. Ahí hay una cantidad de cosas, porque hablar de individuo y hablar de individuo no humano es una categoría muy fuerte, porque primero hay que analizar de dónde viene toda la etimología de la palabra individuo, de dónde salió todo ese proceso y por qué se llega acá. Y después la categoría no humano es una categoría que tiene al menos 2 o 3 vertientes distintas por las cuales se construye contemporánea, que hay que revisar desde dónde viene. Cierro entonces en los 5 minutitos, porque la verdad que lo que más me interesaba era estos últimos 10 minutos. Contarles esto, pero esto es algo muy personal y ustedes pueden tirar a la basura como todo lo demás. Nosotros hoy
no podemos todavía cuidar y proteger la naturaleza. No podemos. Primero porque nuestra educación, la educación que recibimos, sistemática y asistemática, la naturaleza y todo lo que nos rodea es cosa para que nosotros usemos. El concepto de ciencia que manejamos es exactamente ese concepto de ciencia. La naturaleza es pasible de. Entonces, hace apenas 30 años empezamos a trabajar esto y sus primeros desarrollos están en los años 30 o 40, pero se empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de la mano de esta idea de ciencia. Entonces, para una persona, yo digo un gringo, que el primer gringo soy yo, por eso que puedo decirlo, ninguno de ustedes lo es, pero yo puedo decir, un gringo como yo, cuando mira la tierra, dice $15.000 la hectárea. No dice la Pachamama, discúlpenme. No dice la Pachamama. Entonces, ¿por qué no lo dice? ¿Porque es malo? ¿Porque éticamente? Porque hemos sido educados durante casi 4 siglos en una concepción de ciencia, de mundo, de naturaleza, de saber, de otredad, que no nos ayuda a acceder a eso. Por eso nosotros tenemos que hacer todo un proceso nuevo de la relación del hombre con la naturaleza que evite los dos grandes extremos que tenemos, ¿no es cierto? La defensa a ultranza y la productividad, por decirlo de alguna manera, o la explotación a ultranza. No quiero entrar con alguna palabra que hiera a alguien. Evidentemente, en el medio hay todo un camino, pero un camino que apenas hemos empezado, porque lleva siglos de estar en la construcción que nosotros tenemos de conocimiento. Y fíjense que nosotros podemos decir que en medio de eso, no solo, pero con mucho ahínco, quienes han comprendido la naturaleza, a los otros seres humanos y demás como tales y a la naturaleza como un ser vivo, ha sido el cristianismo. Ha sido el cristianismo, ha sido el catolicismo. Por eso es que alguien se atreve, ¿no es cierto?, a ir a trabajar a determinados lugares y a invertir 10 o 15 años de su vida para que esta comunidad tenga agua. O esta monjita a atreverse a levantar de los pobres a los más pobres, ¿no es cierto?, y a limpiarles esas llagas horrorosas que nadie más se atrevería. Es decir, y esto lo dice Francisco en la Laudato Si, y cierro con cosas que están al azar, así que elegí. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Fíjense el cambio de visión. Después podemos opinar muchas cosas. Un cambio en los estilos de vida, podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, con una revisión de una mirada integral, compleja y heterogénea, no solamente del ser humano, sino de toda la sociedad. Fíjense, déjalo más. Fíjense, cuando hablamos de naturaleza, en general la gente entiende la tierra, todo lo que está allá.
No, también estamos hablando de la naturaleza humana. Todo estamos diciendo, ¿no? Bueno, y terminamos con esto. Laudato si mi Señor. Alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas mi Señor por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Y en la próxima diapositiva, para cerrar, yo puse una canción, no sé si se va a escuchar, que la escuché los otros días en Radio María y me pareció maravillosa. Es un tipo rap y demás, pero me parecía que eso sintetizaba como un momentito. No está puesta. Entonces me la olvidé. Que justamente lo que dice es el mundo y la tierra, el cosmos y el universo, todos nos habla del Señor. Esto que estaba, así que yo después se las paso para enviarla porque me encantó. Así que alabado, terminemos con esta oración. Alabado, realmente alabado sea Señor, porque todos estas pequeñas intervenciones que nos has mostrado hoy nos lleva también a reconocerte a vos, Dios. Dios, que estás en todo y que obras en todo. Te damos gracias por las luces que hemos recibido, porque también cada una de estas cosas, cada uno de estos intentos que la humanidad hace de diversas maneras para conocer, es una manera directa o indirecta, a veces muy, muy indirecta, de acercarse y de conocerte a vos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los que tienen que irse ya terminó. Si quieren nos quedamos un ratito más, si tienen preguntas y demás, yo no tengo problema.